Muy buenas noches, bienvenidos al programa Fuerza Interior nuevamente y a esta plataforma de Voces por Media Calle. No se pierdan nuestras programaciones, tenemos muy buenos programas, tenemos excelentes participantes y todos los temas tienen que ver con nuestra vida diaria, con nuestra cotidianidad y por lo tanto puede enriquecernos, aprendemos, mejoramos nuestros procesos en la vida también. Así es que bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos un tema interesante también y creo que ya este es el último que tiene que ver con duelos y es el duelo en las familias que sobrevivientes por un suicidio. Cuando hablamos de los duelos complicados, habíamos visto de la complejidad de estos casos, o sea que es una de las situaciones por las cuales puede haber un duelo complicado, puede generar un duelo complicado, un duelo patológico. Lleva mucho más tiempo elaborarlo, las personas quedan con muchos sentimientos encontrados, entre esos el sentimiento de culpa y el sentimiento de culpa es el que nos más, una de las cosas que más nos arruina la vida, que fue un tema que también vimos en las primeras sesiones que tuvimos en Voces por Media Calle en Fuerza Interior. Es importante saber que, bueno, el suicidio, entre otras cosas, muchas veces tiene que ver con cuadro mental, muchas veces tiene que ver con herencia familiar, bioquímica, porque el cerebro está hecho para la supervivencia. Su principal tarea es mantener este cuerpito como un reloj suizo y vivos. El instinto de supervivencia es más fuerte que cualquier otra cosa. Si ese instinto de supervivencia no funciona y la persona atenta contra su propia vida, hay factores bioquímicos que entran en juego, que hace esa zancadilla, por decirlo de alguna manera, y la persona logra saltar esa barrera de supervivencia y atentar contra su propia vida. A veces también hay trastornos del carácter, de personalidad, otras cosas, y quieren tal vez como vengarse, enojar, llamar la atención, y en sí no es la idea de morir, sino es la idea de llamar la atención, de asustar, de enojar, de lo que sea, manipular inclusive a los demás. Entonces, hacen un intento suicida, ¿verdad? Pero no es la idea suicida como tal, o no es el intento más bien suicida como tal, pero a veces se les va la mano, hacen un mal cálculo y al final mueren, sin querer morirse. Eso es muy duro, es terrible para la persona que va a morir sabiendo que va a morir y no quiere morirse, que su intención era totalmente otra. Y es bastante complicado también para el personal de salud que tiene que atender estos casos porque ni no saben cómo darles contención o cómo hacer para que se sientan menos peor de lo que ya se sienten y se van parten de este mundo con muchísima angustia, con muchísimo sufrimiento, más de lo que se debiera en términos generales. También es importante saber que existe la ideación suicida, que no tiene que ver nada ni con intento suicida ni con el suicidio propiamente dicho. El pensamiento suicida es como una válvula de escape, es como una fantasía y eso es totalmente normal y le puede pasar a todo el mundo. Es más, a la mayoría nos pasa, muchos decimos, me quiero morir, esta vida no vale nada, esta vida es tal cosa, qué pereza, mejor me muero. A veces inclusive se puede fantasear la forma en que quiero morir, lo que voy a hacer, de qué manera, en qué momento, en qué circunstancia y esa fantasía de hacerlo de esa manera, inclusive la fantasía de matar a alguien, también hay fantasías suicidas, que tampoco lo vamos a hacer, tampoco es que uno va a matar a alguien, pero es que a veces uno quiere deshacerse de una situación, de una circunstancia que le molesta demasiado y recurre a la fantasía para hacerlo, pero no se hace, pero esa fantasía, ese pensamiento, y esa ideación le ayuda como a descargar esa exceso de energía acumulada y molesta como para respirar y poder seguir adelante planificando y haciendo otras cosas y sacando otras soluciones y buscando otras alternativas y nunca va a pasar nada. Pero no es, digamos, patológico tener ideaciones suicidas. Lo patológico es hacer el intento o peor aún, hacer el suicidio. Entonces, son categorías muy diferentes, hay que saber diferenciarlas, hay que saber cuál es el tipo de ayuda adecuada para cada una de esas situaciones. Puede ser que haya gente que se asusta de pensar de esa manera o que alguien le oyó decir que se quiere matar y entonces busca ayuda y entonces la otra persona dice, no, pero es que no, yo no me quiero morir, simplemente fue un decir, ¿verdad?
pero hay que saber diferenciar y hay que llegar a tener, digamos, intervenciones oportunas para cada una de esas situaciones diferentes. Existen muchas asociaciones y agrupaciones en general, muchas de apoyo para gente que quiere suicidarse o que ha intentado suicidarse, y también lo hay para las personas sobrevivientes de una persona que se ha suicidado, que son grupos de duelo importantísimos en un proceso de estos. Por suerte, gracias a Dios, que existen muchos grupos para ambos tipos de poblaciones, porque ambos tipos de poblaciones requieren de intervenciones oportunas, eficaces, pero diferentes. Entonces, toda aquella persona que está en un proceso de depresión, de angustia, de ansiedad, de muchísima presión psicológica y emocional, que siente que no tiene salida más que con la muerte, muchas veces porque no ven la luz al final del túnel, existen números y grupos que después vamos a ver, vamos a publicar aquí, para buscar ayuda y sentir mejor, y que tal vez pensando en voz alta con alguien, alguien nos ayuda a buscar una solución, un mejor camino, una mejor alternativa para salir adelante. A veces nosotros solos no podemos y necesitamos ayuda de alguien que nos ilumine el camino para ver la salida, ¿verdad? Y para las personas que han tenido esa amarga experiencia de que haya alguien de la familia que se haya suicidado por razones de salud mental propiamente dicha, o cualquiera otra de las situaciones personales, también que sepan que no están solos y que hay muchos grupos que les pueden ayudar a sobrellevar este proceso de duelo a una etapa de desorganización a la de reorganización en menos tiempo y con tal vez menor sufrimiento, y por lo menos llevaditos de la mano, acompañados, porque todos los esfuerzos compartidos hacen que las cargas sean más livianas también. Hoy vamos a tener dos excelentes participaciones. Una es la psicóloga Fernanda Carvajal de la Asociación Maricielo, y Maripaz Soto, que es una de nuestras compañeras de Voces por Media Calle. Bienvenida, Fernanda. Bienvenida, Maripaz. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir este espacio para darle luz a mucha gente. Esperemos, ¿verdad?, que sea una información que a todos nos pueda servir para ayudar a otros o para ayudarnos también a nosotros mismos en alguna circunstancia especial. Muy bienvenidas, buenas noches y gracias por estar aquí. Hola, hola. Hola Mirna, muchas gracias más bien por la invitación. Excelente, gracias a ustedes por haberla aceptado y compartir con nosotros. Vamos a hablar un poco, tal vez, con Fernanda Carvajal de la Asociación Maricielo, y Maripaz nos acompaña para también ella, que ha vivido de estos procesos, también nos comparta su experiencia y cómo ha salido adelante. Creo que tanto una como la otra nos van a dar mensajes esperanzadores de que sí se puede salir adelante. A pesar de que vemos la situación lo más negro de este mundo, sí se puede. Y vamos a tener ejemplos de esos y gran información, mucha información importante para que sepamos que hay esperanza y que hay luz al final del túnel siempre. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Mirna, ¿no?, por la invitación. Algo que a mí me gustaría recalcar acá, bueno, es que yo sé que ustedes han estado hablando un poco sobre los duelos. Este duelo en particular se llama duelo silente. El duelo silente es el duelo que sucede cuando una persona fallece por suicidio o cuando una persona fallece por homicidio. Entonces son duelos que son muy diferentes a todos los duelos que vieron con Mirna anteriormente en otros días que explicaban el duelo, porque es un duelo que no se entiende. Es un duelo que no tiene explicación, no es un duelo que sucede por una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad crónica, simplemente es un duelo que sucede sin aviso. Y a eso le llamamos un duelo silente. Entonces, bueno, que el duelo por suicidio es una situación bastante lamentable, por supuesto. Aquí es importante reconocer que en el suicidio están los sobrevivientes de suicidio y los supervivientes de suicidio. En este caso, los supervivientes de suicidio son las personas que quedan después de un fallecimiento por suicidio.
Se estima que entre 5 y 10 personas se ven afectadas cuando una persona fallece por suicidio. Eso quiere decir que son entre 5 y 10 personas que son supervivientes de suicidio, que esas son las personas que no están teniendo contención o que tal vez por un montón de situaciones, por el estigma social, por la vergüenza, la persona no lo habla o niega la causa de muerte o dice, esta persona no falleció por suicidio, sino que falleció por un accidente. Y es ahí donde el duelo se convierte en un duelo complicado, ¿verdad? Porque entonces no estás atravesando el duelo correctamente, sino que lo estás negando y eso te aleja 100% pues de la aceptación total de la pérdida y eventualmente pues a esa sanación. Entonces, bueno, yo soy la fundadora de una asociación que se llama Maricielo. Yo justamente abrí esta fundación porque yo soy superviviente de suicidio. Mi mamá falleció por suicidio hace unos 20 años y eso es lo que me lleva a mí a estudiar psicología, a querer entender el comportamiento humano y a darle un poco de esperanza, como decía ahora Mirna, a estas personas que no tienen a quién acudir cuando hay un intento de suicidio o cuando hay ideación suicida. Es importante que se entienda que la ideación suicida es esa idea constante que tal vez no hay una acción, pero eventualmente esa ideación suicida se puede convertir en una acción, en un intento como tal. Hay muchísimos gestos suicidas. Hay personas que justamente vengo saliendo de una consulta en donde una persona me decía, bueno, ha tenido muchísimos intentos suicidas y ahora la autolesión es con sus labios, se arranca el pellejito de los labios, se arranca las uñas, entonces es otro tipo de autolesión, pero sigue siendo un gesto suicida importante, que eventualmente, si no lo trabajamos, puede convertirse otra vez en un intento, como esta persona que ya ha tenido más de un intento. En esta asociación, entonces, tenemos grupos de apoyo para supervivientes de suicidio, las personas que estamos en duelo, y los sobrevivientes de suicidio, que son las personas que se han autolesionado o que tienen ideación, no necesariamente llegó a una acción, pero tienen ideación actualmente. Entonces, en estos grupos de apoyo simplemente hablamos sin pelos en la lengua, las personas pueden expresar por qué es que quieren acabar con su vida, por qué es que no les importa nada, porque tienen esa sensación tal vez como de que ya no vale la pena vivir. Todo eso lo hablamos ahí, porque no hay espacios en la red de apoyo para hablar de esto. Entonces, la familia no les da un espacio para hablar al respecto, sus amigos tampoco, personas que no los entienden. Y entonces aquí es donde entramos nosotros como red de apoyo, pero es un lugar de escucha y un lugar donde puedes expresarte libremente. Esto en los grupos de apoyo de sobrevivientes. En los grupos de apoyo de supervivientes hablamos del duelo que estamos pasando, de que no entendemos por qué esta persona hizo eso, por qué tomó esta decisión, por qué no pensé en mí, por qué no vi señales. Hablamos de la culpa, que la culpa es un factor muy, muy importante en este tipo de duelo. Porque no me di cuenta o tal vez me lo dijo, pero yo simplemente me lo callé y llegó y hizo lo que hizo. Hablamos muchísimo sobre el estigma social, lo que significa a nivel social y cultural un suicidio es que, por lo menos en Costa Rica, es que la familia fue negligente, que la persona estaba pasando por muchos problemas, que la persona estaba loca. Todas esas ideas en relación a la muerte por suicidio las abordamos en los grupos de apoyo, porque la idea es que la persona pueda completar su proceso de duelo y que se acerque, se aproxime a esa aceptación. Hablamos muchísimo del rechazo que tienen las personas y la sociedad cuando la persona dice, sí, mira, mi mamá falleció por suicidio. Hay un rechazo social ante ese tipo de muerte. También tiene mucho que ver la parte religiosa, ¿verdad? Ya más propiamente cultural de Costa Rica. Hablamos además del secreto familiar. El secreto familiar es algo muy característico de este duelo, porque lo que quieren las personas es ocultar esta causa de muerte. Entonces les voy a poner mi ejemplo. Yo por muchísimos años
le decía a mis amigos o a las personas conocidas cuando me preguntaban, ay, ¿de qué falleció tu mamá? Yo mentía y yo decía que había fallecido por un accidente. O lo primero que se me ocurriera. A veces decía accidente, a veces decía infarto, ya ni sabía qué inventar, porque es algo que a nivel cultural, pues, daba pena, ¿verdad? No Te sabía ni marca. siquiera cómo. Exacto, Claro. es un estigma social. Yo decía que infarto, ese era mi... Ok, eso era lo que decías. Y qué Sí. importante, algo que ayuda muchísimo a sanar o por lo menos aproximarnos a la aceptación de esta pérdida es verbalizar si falleció por suicidio. No es maquillar la situación, no es llegar y decirlo en voz baja porque mira qué vergüenza, sino es llegar y verbalizarlo. Eso es lo que nos aproxima a la aceptación de la pérdida. Incluso tengo un caso también donde una persona perdió a su hijo hace un tiempo por suicidio y no lo puede verbalizar. No puede y no quiere en este momento, porque aceptarlo significa dejarlo ir, aceptarlo significa hacerle frente a las demandas sociales de lo que significa un fallecimiento por suicidio. Entonces, todas estas cosas nosotros las trabajamos en los grupos. Son grupos, las sesiones son sumamente orgánicas, yo soy la que dirige los grupos, sin embargo no es una sesión de terapia grupal, sino que es un grupo de apoyo. Ahorita actualmente las sesiones son por videollamada. Creo que eso nos ha dado muchísimas cosas positivas porque mucha gente se ha sentido muchísimo más cómoda de hablar de este tema que poniendo la cara específicamente, saliendo de mi casa, teniendo que manejar hasta X lugar para reunirme. No, ahora nada más a un clic estoy en la sesión y eso representa menos estigma, menos vergüenza, un montón de cosas. Entonces, eso es algo muy positivo. El grupo de apoyo tiene un costo de 2,000 colones. Si la persona tiene bajos recursos, ahí nosotros, la idea es hacer algo para ayudarle a esa familia o a esa persona para que sí se una al grupo, porque lo que nos importa realmente es que las personas logren encontrar estos espacios que tal vez antes no existían, espacios en donde pueden ser escuchados y tal vez entendidos. Todos los duelos y todas las circunstancias son muy diferentes. No es lo mismo perder a una madre, perder a un hijo, perder a un hermano, un amigo, pero lo que tenemos en común es que el fallecimiento fue por suicidio. Entonces, aquí, bueno, está el número de teléfono, ese es mi número. Si alguien quiere participar de estas sesiones grupales, lo pueden hacer. Simplemente me ponen un mensaje, hola Fer, quiero participar en la sesión o cuáles son las fechas. En nuestra página de Facebook e Instagram, ahí tenemos las fechas y simplemente es llegar y decir, quiero participar y eso es todo. A muchas personas les cuesta un poco la primera sesión, ¿verdad? Dicen, tal vez yo quiero participar y pasa un mes y hasta el mes siguiente me dicen, ya ahora sí quiero participar, porque obviamente el tema sigue siendo muy pesado y es un tabú, totalmente, es un tabú. Entonces, nosotros aquí en la Asociación Maricielo, lo que queremos como tal es quitar ese tabú, quitar ese estigma, quitar ese miedo de incluso decir la palabra suicidio. No estás metiéndole a las personas la idea de suicidarse, que ese es uno de los mitos más grandes que hay. Simplemente estás hablando, estás haciendo esto, no verlo como una normalidad, como de que es algo bueno, no, pero sí es una situación que está pasando actualmente en Costa Rica y en muchísimos países. Y ahorita con la pandemia creo que se han exacerbado muchísimo los pensamientos suicidas y tenemos que estar atentos, preparados para poder ayudar a la gente que necesita ayuda en este momento. Y si estamos pasando por un duelo, tenemos que estar todavía muy conscientes de que nosotros, por estar en un duelo de estos, también estamos propensos a tener ideación suicida. Sí, eso fue una de las razones de que le dimos la importancia a los temas de duelo y demás, precisamente por todo lo que está pasando en la pandemia. Y si la muerte en sí es un tabú social, la muerte por suicidio es doble tabú, ¿verdad? Entonces eso complica más las cosas. Maripaz, cuéntanos acerca de vos. Bueno, yo tuve la oportunidad de participar de uno de las reuniones de Mar y Cielo, de los grupos de apoyo.
Yo soy superviviente de suicidio, como bien dice Fernanda. Mi papá falleció por suicidio. Él decidió morir justamente hoy, hace 9 años. Así que es muy simbólico estar acá compartiendo con ustedes este Sí, espacio. de aniversario. Claro. Estoy de aniversario. Ujú. Eh, Nada, quería compartir un poco de mi historia. Cada persona es distinta, es un proceso. No hay nada escrito de cómo se lidia con un duelo, más un duelo de estas características. Yo tenía 18 años cuando mi papá falleció. Siempre, siempre fui muy cercana a la psicología, entonces también fue un apoyo muy grande para mí en esos momentos. Recibí muchísimo apoyo de diferentes tipos de psicología para poder entender la situación, porque por más de que yo de alguna forma, a pesar de ser tan joven, comprendía por qué él había tomado esa decisión y podía reconocer algunos síntomas y algunos momentos donde podía haber yo distinguido que había algo y que él era capaz de hacer eso. Yo nunca lo verbalicé, obviamente, por esto mismo que dice Fernanda, por la sociedad, por el tabú, eh, por el secreto familiar también, pero sí me acogí mucho a todas las técnicas psicológicas. Yo siempre busqué como la ayuda de duelo, de psicólogo tradicional, de psicólogo sistémico, de constelaciones familiares, como para poder comprender un poco y no, y no guiarme tanto por esta idea de culpa. Yo quería como reconocer efectivamente por qué había pasado lo que había pasado, por más de que obviamente uno al inicio es normal sentir la culpa, uno se pregunta que por qué, porque uno siempre lo, lo piensa como desde su propia perspectiva, como por qué me hizo eso a mí, como si la persona se lo hiciera a otra persona. Y en realidad no es así, o sea, la persona fue consciente y la persona hizo eso por él mismo, porque necesitaba esa paz, porque ya no podía vivir en este mundo, porque su felicidad ya no estaba acá, no tiene nada que ver con uno. Puede ser que sí, de alguna forma, a algunos detonantes, pero en realidad no fue que lo hizo directamente en contra mío. Ujú, Entonces, ujú. como para entender todo esto, yo también tuve una relación con mi duelo un poco diferente porque mi papá fallece en septiembre y yo en marzo decido irme del país. Así que tuve una mezcla en mi duelo entre un duelo por suicidio y una reorganización de mi vida en otro país. Así que tal vez mi duelo se alargó un poquito más porque mezclé eso. Generalmente lo que dicen los psicólogos es que un duelo, eh, digamos, mal llamado normal o típico, sería 1 año, 2 años. Y yo tal vez lo mezclé en esos tiempos, entonces tal vez me costó un poquito más. Eh, pero como Claro. digo, siempre estuve anuente también a, a investigar y a todo eso y a buscar la ayuda y reconocer. También el duelo se representa en diferentes características, como por ejemplo como lo que decía Fernanda, de uno no decir efectivamente la causa de muerte. Mi forma de evadir la situación era decir que él había fallecido de un infarto. Y más que todo, es muy loco porque yo no era tanto como por el estigma como tal, sino era más que todo como que yo no quería como ponerle esa presión a la otra persona, Ujú. de que me dijera algo y de que la persona pudiera afrontar esa situación tan difícil que es un suicidio, digamos, por esa misma carga, digamos, como que sí, de alguna forma era Protegiendo a los demás. protegiendo a los demás, esta idea de que yo no sé, o sea, si yo, ya de por sí yo estoy teniendo problemas afrontando esa situación y aceptándolo, no me puedo imaginar a otra persona externa. Entonces, como esta idea de no agregarles más presión a la otra persona, ¿verdad? Eh, pero sí, estos mismos también de los videos, de las fotos, yo había tenido una actividad familiar con él 1 semana antes, entonces a mí me costó 1 año en poder ver esas fotografías y esos videos. Yo no podía como aceptar la idea de escuchar su voz y de saber que ya no estaba. Eh,
me daba como mucho miedo también de ver el video, de reconocer cosas, como que si él ya lo tenía planificado en ese momento, como que ver detalles que yo no vi en su momento. Entonces fue como muy, muy dura esa parte. También, como les digo, son 9 años, ya hoy cumple 9 años. Hace como 2, 3 años fue que empecé a abrirme con mis amigos, a contarles efectivamente lo que había pasado. Fue muy liberador, pero también fue un proceso, o sea, no es algo, yo quiero como decirle a las personas que tampoco se culpen a sí mismos ni se obliguen a hacer cosas que no pueden hacer todavía, o sea, cada uno tiene sus tiempos, son procesos, Son y yo procesos. creo que hay que darse ese tiempo de sanación y de cuando uno esté lo suficientemente fuerte como para afrontarlo y decirlo. Eh, y que ni siquiera yo puedo creer que soy fuerte, pero estoy en el momento y tal vez no lo puedo hacer. Y está bien, las cosas son así, no hay que Claro. forzarlas. No, y Entonces no también, tenés que, no es una cuestión de obligación de tener que hacerlo, sino más bien de, si quiero, puedo hacerlo en el momento en que lo considero oportuno, pero no es una así es. obligación hacerlo. Lo que sí es importante es buscar ayuda. Y la gente precisamente por ese tabú social no buscan ayuda, no hablan del tema, les da miedo, qué les van a decir, etcétera. Inclusive se sienten vulnerables y temen ser una persona que tenga el mismo problema. Así. Entonces, para evadir esa realidad también, a veces no buscan ayuda porque les da miedo que les digan algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que tomarlo como muy en cuenta también, ¿verdad? Es que la mente humana es bastante compleja, tiene muchísimos rinconcitos, muchísimos recovecos y llegar hasta ahí no siempre es fácil porque no todo el mundo da ese acceso tampoco, ¿verdad? Pero la También. variabilidad es increíble y es muy común ahora que decía Fernanda también acerca de la gente, digamos, que se arranca el pelo, que se arrancan las uñas, que se corta superficialmente, que se golpean las piernas y andan con moretes. Yo siento que eso se ha presentado muy frecuentemente en los adolescentes actuales, tanto escolares como colegiales. He visto y he sabido de muchísimos casos y eso me llama mucho la atención de por qué se está dando tanto en la actualidad o si sería que antes pasaba y se veía menos. No sé, a mí me parece que es como muy frecuente en la actualidad. Esa es mi impresión y puedo estar equivocada, pero eso es, digamos, lo que me ha llegado mucho en los últimos que 5 años más o menos por promedio y a veces eso me asusta. Yo decía yo, pero qué raro que está pasando porque eso se está siendo tan frecuente. Además de que una idea que siempre he tenido yo y que también puedo estar equivocada, tal vez Fernanda sepa un poco más de esto, a mí me parece que esas conductas de alto riesgo que tienen los jóvenes ahora, no solo adolescentes, sino adultos jóvenes, es, por ejemplo, de tomar alcohol y andar a altas velocidades, por ejemplo. Ese Ujú. montón ¿cómo se llama? Am, de tours que hay ahora, como, con cosas de alto riesgo también, ¿verdad? O sea, deportes de alto riesgo, o sea, como a mí me impresiona que en el fondo no sé si habrá alguna actitud suicida o no. No sé si, o simplemente es dependencia de la adrenalina, ¿verdad? Que la adrenalina también es una droga y a veces se busca eso. Pero en el fondo se sabe, la persona sabe que el riesgo de morir también es alto, ¿verdad? Al menos que sea la adrenalina, el asunto de la adrenalina tan excitante que ni siquiera le da chance de medir esa posibilidad. Pero no sé qué tanto habrá una actitud suicida o simplemente es dependencia a la adrenalina en la actualidad. Eso y el asunto de tantos escolares y colegiales con ciertos rasgos o ciertas conductas que podrían llevar al suicidio me llama muchísimo la atención. Sí, Mirna, gracias por sacar eso. Yo creo que depende de cada caso, no podemos generalizar. ¿Por qué no podemos generalizar? Porque muchísimos autores, digamos, con esto tal vez me estoy refiriendo un poco como a Freud, que era básicamente el que hablaba de que el ser humano tiene
una parte que da a la vida y una parte que jala hacia la muerte. O sea, siempre tenemos, digamos, ese instinto de sobrevivir, pero también está un instinto que nos lleva a querer experimentar ciertas conductas, digamos, de riesgo. Entonces, por eso te digo, depende de cada caso, ¿verdad? Depende Claro, de si la conducta que me genera a mí esa adrenalina va ligada con, este, con una sensación de morir o es una sensación de placer o es una sensación de estoy vivo o es una sensación de me olvido de mis problemas. Por eso depende de cada situación, depende de cada caso. Pero sí hay ciertos gestos suicidas que son importantes que los atajemos en el momento. Por ejemplo, el hecho de llegar y una persona querer manejar a alta velocidad y llegar y decir, quiero ver si me pasa algo. Entonces, ahí sí es un gesto que se podría tomar como un gesto suicida desde mi perspectiva. Habrán otros profesionales que dicen no, hasta que no haya una autolesión no lo es, pero creo que eso depende de cada profesional, depende también de cada caso en particular. Y el por qué ahorita los escolares, los adolescentes y desde mi perspectiva los adultos jóvenes están teniendo más ideación suicida que antes, tiene que ver con que el sentido de vida se está perdiendo, 100%. No hay sentido de vida porque la persona eh, está buscando felicidad con el placer, pero el placer realmente dura muy poco. Entonces, el placer lo están consiguiendo en redes sociales, el placer es tener 100 likes, el placer es comerme algo rico, pero después entra la culpabilidad porque me siento gorda o me siento gordo. O sea, el placer está durando muy poco. Y esto tiene que ver con toda la manipulación, ¿verdad?, que hay en redes sociales de lo que ahora es placer. El ser humano no debería de buscar la felicidad tal cual, sino buscar el sentido de las cosas que hace en el aquí y ahora. Y ese sentido se está perdiendo, porque no entiendo por qué tengo que estudiar a los 18 años, no entiendo por qué tengo que tener un título para ser valorado, no entiendo por qué mi cuerpo tiene que ser de cierta forma para gustarle a la gente. Eso no se logra entender, eso es una exigencia social y llegar a esa exigencia social nos quita totalmente el sentido de la existencia, el sentido de vida, y ahí es donde nacen muchísimos pensamientos suicidas. Por supuesto que también tiene que ver con los traumas. De hecho, hay unos autores que hablan de que la ideación suicida nace en el momento que sucede un trauma. Y un trauma es algo que tiene que ver con un evento no necesariamente demasiado caótico como pensamos. No tiene que ser, por ejemplo, pensamos que tal vez un trauma solo se refiere a los abusos o solo se refiere a que se me quemó mi casa o algo por el estilo o que vivencié un terremoto o algo así, pero un trauma puede ser algo que la psique de esa persona en ese momento no logró manejar. Entonces, un trauma para una persona de 12 años es muy diferente a lo que un trauma puede ser para una persona de 20 años, porque tiene que ver con las herramientas que tiene la persona en ese momento para sobrellevar esa crisis o esa situación. Y esos traumas no manejados, acompañado de los duelos no elaborados, puede llevar a la persona a tener una ideación suicida y eventualmente un intento como tal. Entonces, sí, yo creo que creo que fue el año pasado, donde vi que un chico de 9 o 10 años falleció por suicidio. Eso me impactó muchísimo, muchísimo. Y actualmente tengo personas desde los 15 años que tienen ideación suicida e intentos. Y sus padres dicen, no entiendo, tiene todo. Tiene comida, tiene techo, tiene educación, tiene amigos, tiene familia, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces ahí empezamos a abordar cuáles son esos traumas que probablemente sus padres desconozcan o en qué momento se perdió el sentido de vida, porque simplemente estamos en piloto automático, más ahora que estamos en aislamiento social. Eso también lleva muchísimo a perder claro. ese norte, ese sentido, y eso nos puede llevar en definitiva pues a la ideación y eventualmente al intento como tal. Claro, muchas veces lo que yo he escuchado es que lo que quieren hacer es como evitar el dolor. Esto me duele tanto que entonces me Ujú. lesiono para hacer como un desplazamiento de ese dolor o de Exacto. ese sufrimiento. Pero con el agravante de que
lejos de ser contenidos o apoyados, son criticados, son regañados o son castigados por los padres o otros adultos, y Ujú, entonces no tienen salida, ¿verdad? O sea, ujú, tras de cuernos palos, como dicen, ¿verdad? O sea, ujú, me está pasando esto, aparte, además de que no me entienden, este, tengo el agravante de que no me toman en serio, me descalifican y además me castigan. ujú, Me ujú, autocastigo y me castigan. Entonces, imagínate ujú. que lo apachurrado que puede estar esa persona, ¿verdad? Entonces, Claro. y bueno, ¿y qué es un trauma? Sí, o sea, es una cuestión totalmente individual y personal. O sea, tal vez uno puede decir, pero por eso, tan insignificante, pero ¿cómo se le ocurre? Si eso no es importante. Eso es falta de respeto, diría yo, ¿verdad? Porque Ujú, no es ujú, tener esa consideración y ese respeto de lo que puede ser trauma o no para alguien o problema para alguien. Decía, pues eso es facilísimo. Bueno, para mí, pero para la otra persona es muy complicado, ¿verdad? O sea, ujú, ujú, tiene que ver con sus recursos internos, como vos decías, y con muchas otras variables que entran en juego. La mente es muy compleja como para simplemente decir, sí, no sirve o no sirve, o eso no es así o eso es asado. O sea, lo es para mí, pero no para la otra ujú, persona. Entonces yo tengo que ponerme en los zapatos de la otra persona, tratar de ser empático y tratar de ver qué le está pasando y cómo puedo yo ayudar en ese proceso, o por lo menos escuchar, por lo menos tener simplemente el darme el espacio para escuchar y validar un sentimiento, aunque yo no lo comparta, no tengo por qué compartirlo ni por qué estar de acuerdo, pero no significa que eso no tenga ninguna validez ni ningún valor en absoluto. Son dos cosas totalmente diferentes. No es a mí, no es una ayuda ni un apoyo ni una escucha para mí, es para el otro. Entonces tengo que ponerme en los zapatos del otro. ¿Qué le está pasando? ¿Qué está sintiendo? ¿Y por qué? ¿Y qué debería o podría hacer yo para que se sienta mejor y no peor? ¿Verdad? Eso es importante. Y bueno, y acordémonos digamos, con respecto a factores culturales y la cuestión del suicidio, por lo menos hace unos años atrás, era terrible porque una persona que moría por suicidio ni siquiera se le podía hacer un acto funeral. ujú. Entonces, porque había muerto por suicidio, había atentado contra su propia vida, era un gran pecado y bla, 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 todo eso. Entonces, no se podía llevar a la iglesia, no se podía hacer un novenario, no se podían pagar misas, no se podía hacer un montón de cosas. Era un triple doble duelo para la familia, que además está con esa carga emocional tan terrible, con esa culpa, más culpabilizado y victimizado también por la misma iglesia, ¿verdad? Y entonces eso lo lleva a un tabú más fuerte de no querer hablar del suicidio, porque eso te marca, eso te señala, como si la familia fuera tan pecadora como la persona que se suicidó, y no piensan que la persona que se suicidó era una persona que tenía un proceso de salud mental importante, bioquímico, que simplemente no podía manejar y que lo lleva a un impulso tal que acaba con su vida. Inclusive ni siquiera es a veces es muy calculado y otras veces no. A veces es en el momento, tuve la circunstancia, tuve la oportunidad y lo hago. Otras veces lo planifican con más tiempo, pero depende de la circunstancia de cada uno. Entonces, ese señalamiento tan terrible que hubo con la iglesia con respecto al pecado del suicidio y no tener el chance de hacer un funeral como tal, también se va arrastrando, se va, digamos, heredando culturalmente, donde la gente obviamente no quiere saber de los suicidios ni quiere hablar del suicidio porque puede ser, digamos, castigado de alguna manera por una sociedad, por una situación de estas que no tiene que ver nada conmigo, no fue mi decisión, ¿verdad? Pero fue alguien cercano a mí y estoy tan señalado como esos, ¿verdad? Creo que eso ahora, Yo, digamos, ya no es tan intenso como antes, pero todavía hay una carga importante a nivel social. yo quisiera, Mirna, gracias por tocar ese tema de la, de los ritos funerarios, ¿verdad? Y todo esto es muy importante y se recomienda 100% por muchísimos profesionales en salud mental que sí se haga un ritual funeral, que no se pase Claro, desapercibido, que no se invisibilice a la persona e incluso se recomienda que los niños sepan cómo fue que falleció esa persona, siempre y cuando se les deje claro que eso no se hace. Nunca, nunca se debe esconder o se debe ocultar la causa de muerte. Entonces sí es muy claro. importante que como
señalar esto porque sí es importantísimo que la gente logre entender que fue un suicidio, que eso es algo que no se hace, que hay otros medios en donde podemos buscar ayuda, pero sí es importante que los rituales funerarios se hagan, no invisibilizar a la persona. Se da muchísimo en este tipo de duelo que la persona fallece y lo que hacen es esconder fotos, cosas, recuerdos. No se habla de la persona como si hablar de esa persona fuera algo sumamente peligroso. Entonces, sí se recomienda hablarlo, porque claro, como todo si lo fuera un contrario, detonante, como ajá, si decir el nombre Sí. lo hace real también, o sea, te ajá. recuerda lo que pasó. Ujú. Y por eso es tan importante decirlo y hablar de esto. Al igual como hablamos del abuelo que falleció hace un tiempo, hablar de esta persona de la forma más natural que se pueda, porque de esa forma nos aproximamos a esa aceptación en el duelo. Y algo muy importante también es que la persona que fallece por suicidio, se tiene el mito de que estaba llamando la atención. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque llamar la atención no está mal. Sí es un llamado de atención, pero es un llamado de atención porque necesita ayuda. Entonces, que la persona haga intentos, muchos intentos seguidos, no quiere decir, estás llamando la atención, no lo va a hacer nunca. Eso es un mito, eso es falso. Sí está llamando la atención, pero es porque la persona necesita ayuda. Llamar la atención no está mal. Lo que pasa es que ese término, llamar la atención, como que lo hemos, como que se lo damos, Peyorativamente. sí, y se lo damos únicamente al adolescente. Y es como, ay, sí, es adolescente, está llamando la atención. Bueno, está llamando la atención porque necesita ayuda, porque está sufriendo, porque tiene un malestar emocional, porque tiene muchísimas cosas, duelos que no ha procesado, etcétera, muchísimas cosas que hay ahí. Y eso no está mal. Lo que está mal es que nosotros no logramos entender ese llamado de atención. Claro, antes no había tanta información, ahora sí la hay. Hay que estar muy atentos a esas frases de mejor me muero, yo no valgo nada. Tengo incluso una adolescente que repite mucho, yo soy un asco. Todas esas cosas son indicaciones de que esta persona puede estar teniendo ideación suicida. No pasa nada si preguntamos. Y la validación que hablaba Mirna es muy importante, incluso para nosotros, las personas que hemos pasado por un duelo por suicidio, esa validación es principal, es primordial para que realmente empecemos y atravesemos el duelo correctamente. Si no hay validación de las emociones, no estamos llegando a nada. No estamos llegando a esa aceptación. Validar el enojo. Tengo derecho a estar enojado con esa persona que me dejó, porque es un abandono. Se percibe de esa forma, porque la persona lo que hizo fue abandonar a su familia, abandonar a su hija, abandonar. Entonces, no sé, yo creo que esta parte de validación es muy importante y cada vez nos alejamos más de la validación y repetimos cosas como, eso no es nada, usted no ha pasado por las cosas que yo he pasado que son peores, ahorita tengo más novios, muchísimas cosas, y eso realmente llega a afectar a nivel psíquico de la persona. Claro. Tiene que ver con lo que hemos mencionado muchas veces de la necesidad de aceptación y reconocimiento. Todos lo merecemos, pero no lo merecemos, es que es una necesidad básica del ser humano y de los seres vivos en general, pero particularmente los seres humanos. Entonces, los rituales ayudan a elaborar el duelo. Si yo no paso por ese ritual, si no lo puedo hacer porque es prohibido por lo que sea, por las razones que sean, no me va a ayudar a elaborar ese duelo. Va a complicarlo. Es como tapar el sol con el dedo. Si no puedo hablarlo, no puedo elaborarlo, no puedo hacer los rituales, no puedo, ¿en qué momento lo voy a hacer? Entonces se me alarga mucho el proceso de duelo. Y llamar la atención siempre se ve como una forma como peyorativa, como que no tiene importancia. No, sí tiene importancia. Ahora, la forma lo está haciendo de una manera no asertiva, estamos de acuerdo, no es la forma de llamar la atención. Pero si está llamando la atención, entonces hay que prestarle atención. ¿Qué es lo que está pasando? Y hasta dónde puede llegar esta llamada de atención. Entonces mejor hablemos del asunto. Pero bueno, Claro, no hay escuela para padres, nadie viene como con el manual, ¿verdad? Claro. No, ni para padres ni para nada. Ni para hijos. Ni para hijos, ni para hijos. nada.
ni para ser humano. Yo creo que algo acá importante es que la persona que está teniendo un intento suicida o el suicida como tal está tratando de comunicar algo que no puede y necesitamos trabajar, necesitamos indagar qué es eso que la persona está tratando de verbalizar, que no logra verbalizarlo y no jugar de profesional. Para eso existimos los profesionales en salud mental. Yo creo que todas las personas que están pasando por un duelo por suicidio es importantísimo el acompañamiento de un profesional en salud mental, porque es un duelo tan particular que no es tan fácil de superar, de asumir, de aceptar. Creo que sí es necesario un profesional en salud mental, al igual que el duelo que sufre la familia porque se dio cuenta que su hijo o que su hermano hizo un intento. Eso también es un duelo, porque es decir, esta persona no es la que yo conozco, no entiendo por qué quiere acabar con su vida y eso también se percibe de cierta forma como un duelo y es necesario el acompañamiento sí o sí. Es Sí, correcto, saber que es correcto. es muy importante eso que dice Fernanda, la idea de validación de tu dolor y también yo creo que es una responsabilidad muy grande de todas las herramientas que tenemos hoy en día, del conocimiento que tenemos hoy en día, también crear espacios donde las personas se sientan cómodas de expresar sus sentimientos y de que ojalá no lleguen, digamos, a este mal llamado, digamos, de llamar la atención, de hacer intentos, de tener gestos suicidas también, crear ambientes donde las personas se sientan cómodas de expresar, mira, me está pasando esto, no me siento bien, la verdad es que no quiero vivir. Yo creo que también eso es una responsabilidad y algo muy importante que como sociedad nos debemos, eso, crear los espacios para que las personas se sientan cómodas, mucho más también, también los padres también adaptarse a los tiempos que cambian, porque estamos hablando de sociedades completamente distintas, con presiones muy distintas a las que tuvieron nuestros padres, que tal vez los padres no entienden, sí, porque no vivieron esa época, pero también tratar de entender y de ponerse en esa situación y de comprender qué tan importante para tu hijo o tu hija es, no sé, que le pongan un comentario negativo en redes sociales, por ejemplo. Claro. Pues puede ser un Claro. detonante Bueno, muy fuerte. Perdón por interrumpir, No. pero yo creo que lo que hace diferente el duelo por suicidio es el estigma social y el ocultar la causa de muerte. No hay, por lo menos no está, digamos, no se tiene tan claro si hay algún otro tipo de muerte en donde se dé esta conspiración del silencio en la familia, que por lo menos no que yo conozca. Solamente en el suicidio se da esta particularidad y por eso es tan importante verbalizarlo, trabajarlo, hablarlo. No es que la idea, no es que la gente pueda hablar como Maripaz y como yo, de que lo hablan abiertamente, no, pero por lo menos que lo puedan hablar en su familia, por lo menos con un amigo. No es que a todo el mundo le vas a decir, mira, falleció por suicidio tal persona, porque no todo el mundo está preparado para eso, como decía César, pero sí es importante que lo digan en algún momento a sus seres queridos o con su mejor amiga, su mejor amigo, con una persona cercana y que sí se pueda lograr verbalizar eventualmente. Así es. Me acuerdo que sí tuve hay muchos una... casos de conspiración de silencio. Diga, Maripaz. No, que me acuerdo un Siga. caso muy específico, un caso que me pasó que conocí a un muchacho en una reunión de amigos y no sé por qué surgió el tema de que el papá de él había fallecido y él dijo abiertamente en una reunión de amigos que el papá se había suicidado. Y para mí fue tan fuerte porque yo estaba lidiando con eso y con mi propio duelo y nunca había escuchado a alguien que abiertamente lo dijera. Y para mí fue como una experiencia súper, o sea, yo como que sentí su libertad de poder decirlo y decir abiertamente y que a pesar de que todavía estaba lidiando con su duelo y con su proceso, él se sentía lo suficientemente como, no sé, libre, se sentía tranquilo de decir eso, de que es parte de su vida, parte de su historia y que no hay por qué ocultarlo, es parte de lo que nos pasa y parte de que somos humanos y que
y nada, y que las situaciones son negativas y positivas y todo es eso, de todo aprendemos, pero me pareció muy valioso eso, que todo el mundo lidia con el duelo de formas distintas también, eso me respondió también esa idea de que todos lidiamos de formas distintas. Súper diferente. Y es que el duelo no es algo lineal. Claro, Yo me imagino que las sesiones anteriores con Mirna explicaron un poco sobre el duelo como tal, y es que no es lineal, ¿verdad? Hay etapas, pero no se va, sí, por digamos, supuesto. una por una hasta llegar a la aceptación. Yo puedo estar incluso en shock muchísimo tiempo en negación, después aceptación, y un tiempo Claro, después, cuando estoy en alguna otra etapa de mi vida, vuelvo a caer otra vez en negación. Entonces, Eso. somos tan cambiantes los seres humanos claro. Es que en totalmente cualquier dinámico. momento, Y ajá, eso que dice Fernanda me parece muy importante, como no reprocharse a uno sí mismo, digamos, digamos mal llamado retroceso, porque no es un retroceso, o sea, hay detonantes en todos momentos de nuestra vida. Tal vez No, vimos un programa que se trata el tema de suicidio y eso fue, o sea, un detonante para nosotros. ajá, exacto. O O una que, película. exacto, una persona, digamos, claro, el año claro. pasado Es un uno de proceso, los primos de mi mejor claro. amiga se suicidó y eso para mí fue un detonante también. Ujú, ujú, Entonces también no sentir, o sea, sentirnos de Claro, que entender también que nuestro proceso está abierto siempre, o sea, no es ujú. un proceso que se acaba y que uno ya está curado, prácticamente, que uno ya está, nada pasó acá, tranquilo, sino que está eh, Rotación. es un en proceso constante dinámico. rotación. Ujú, ujú, ujú. Es un proceso dinámico que sube y baja, o sea, es como, como le digo a los chiquillos, es como las olas del mar, ¿verdad? Van y vienen, suben y bajan, ¿verdad? Depende de circunstancias, situaciones, fechas, otros eventos, en fin, que se suman y exacerban ese Claro, duelo que uno supone que ya pasó, pero que por ahí hay alguna esquinita. Y sí hay otras conspiraciones del silencio con respecto a duelos. Tal vez uno de los más grandes es este, el que tiene que ver con el suicidio, pero también, por ejemplo, hace demasiadas décadas atrás, morir de cáncer también era un estigma, porque era algo que no se conocía mucho y no se sabía que si era contagioso o no, y eso se escondía hace muchísimos años atrás. Entonces, había una conspiración de silencio cuando se moría por cáncer. Después, por ejemplo, morir por SIDA o tener claro, por SIDA, VIH también positivo. eso era una Claro. conspiración de silencio, o sea, jamás eso era una cosa Ujú. terrible, porque era muy estigmatizante para la familia, o sea, había gente que querían quemar la casa con gente adentro porque tenía SIDA, ¿verdad? Entonces una persona está en duelo, pero se hizo un aborto por X o Y circunstancias y no puede elaborar ese duelo, no puede hablar de ese duelo por el tabú social que eso También. implica. Si las personas, por ejemplo, un amante o un amante y se mueren, no pueden hablar de eso, eso es un tabú social, ¿verdad? No pueden decir, yo no puedo ir ni al funeral o no lo puedo llorar abiertamente a mi pareja porque resulta que no era una relación lícita. Entonces, sí hay muchas, hay varios, digamos, situaciones que llevan a una conspiración de silencio en un duelo y que complican un duelo, ¿verdad? Ujú, Pero una ujú, de las más impactantes porque afecta a más número de personas precisamente es el duelo por suicidio y lo afecta de una ujú, manera muy particular, muy fuerte ujú, y que lo marcan muchísimo, ¿verdad? Entonces es un proceso que de verdad requiere de ayuda, requiere de apoyo, requiere de hablarse. Como decía ahora Fernanda, es una situación donde hay que buscar qué es la forma de pensamiento que tiene esa persona que necesita llamar la atención y que no puede expresar. Es que a veces la persona que no lo puede expresar, a veces ni siquiera sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que ujú. está Exacto. sintiendo. Y entonces, ni sabe, ni lo entiende, y mucho menos expresarlo. Entonces, Ujú, a veces podemos dar con el clavo, otras veces no, pero independientemente de eso, lo más importante, valioso y medular para mí es simplemente validarle los sentimientos y dar contención. Eso significa demasiado para esa persona y muchas veces puede ser eso lo que le salve la vida, ¿verdad? O lo que le dé sentido a su vida, saber que alguien cree en mí, piensa en mí, se preocupa por mí y me valida lo que yo siento sin criticarme, sin decirme, sin mandarme a la porra y sin decir que eso no es nada, ¿verdad? Entonces, Yo creo que es ese sentir es valioso,
es medular. Yo creo que lo más, exacto, eso es lo más importante y el acompañamiento de un profesional, porque ahorita, justamente como no se sabe manejar las emociones, no sé qué es depresión, no sé qué es ansiedad, no sé qué es un ataque de pánico, no sé qué es salud mental, no sé qué es una actividad de autocuidado, eso llevan a la persona a que no sepa cómo verbalizar, cómo comunicar lo que está sintiendo, porque no sabe qué está Claro, sintiendo. ¿Verdad? Entonces, yo creo que lo que nos queda, por correcto. lo menos de mi lado como superviviente, es estar atenta a otro tipo siempre hay como ciertas señales, siempre hay. Dicen que el 90% de los suicidios, la persona dio alguna señal. Claro, no la supimos recibir o la comunicó tan mal que ni siquiera sé de qué me está hablando o no sé por qué está haciendo o diciendo X cosa. Cosas como que la persona se deje de arreglar, que la persona regale sus cosas, que empiece como a tener despedidas como muy raro, ese tipo de cosas podrían ser señales. Entonces, como superviviente, porque nadie está exento a que un familiar o amigo fallezca por suicidio. Nadie. No Sí, tiene que ver con cultura, no tiene que ver con género, no tiene que ver con país, con estatus social, con la parte económica, no tiene que ver con eso. Entonces a todo el mundo le puede pasar. Y lo que nos queda es informarnos, empoderarnos en el tema de salud mental para poder prevenir. y con los padres de familia, no significa que sepamos todo y que tengamos todas las herramientas. Em, es muy diferente, los chicos de ahora, criar chicos ahora es muy diferente. Entonces, busquemos ayuda, busquemos información, busquemos apoyo en salud mental, en profesionales de salud mental, porque no tenemos todas las respuestas ni todas las herramientas en ninguna época de la vida. Y en esta que es de cambios muy acelerados y muy rápidos, no te da chance de adaptarte rápido y fácilmente a cosas, ni siquiera a los chicos de ahora. Por eso es que se dan todas estas situaciones, porque hay mucha aceleración en general en el mundo. Entonces no te da chance de afianzarte a algo para poder seguir adelante, sino que te cambian las reglas del juego permanentemente y no sabes qué hacer, ni cuál es el norte que hay que seguir. Entonces, busquemos ayuda, ¿verdad? No seamos Exacto. como tan cerrados en ese sentido. A mí me gustaría, tal vez, para ir cerrando, bueno, aparte de agradecerles profundamente que ustedes hayan expuesto sus realidades y ser una luz en el camino de muchos para que se den cuenta de que cómo sí se puede salir adelante a pesar de la situación, ¿verdad? Y que hay ayuda para eso. Si tenés por casualidad datos, nombres, teléfonos de lugares donde la gente puede buscar apoyo, yo sé que hay muchos, ¿verdad? Yo sé que hay muchas asociaciones y fundaciones para sobrevivientes y para supervivientes, pero desconozco esos datos y no sé si Claro, tal vez ya, Maripaz o Fernanda tenga esos datos. claro, yo me despido para poder compartirles esa información. Muchísimas gracias por el espacio. Agradecerle a Fernando también crear esa asociación. Es un espacio donde me sentí muy cómoda y sé que muchas personas también se sienten cómodas y se ha sabido también adaptar a estos tiempos tan difíciles como el COVID. Así que nada, te felicito por eso. Te felicito también a Mirna por el espacio, por Sí, hablar de este tema, aprovechar su plataforma para darle visibilidad y ya les voy a pasar los números para que ustedes puedan invitar a las personas que necesiten eh, para que llamen. Así muchísimas que gracias. muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias por la Gracias. invitación, de verdad. Gracias por tu trabajo, que es tan importante, tan necesario y que de verdad es un faro en medio de la tormenta para muchos y gracias por existir con ese faro y gracias No, por gracias compartirlo por la también. invitación, de verdad. Muchísimas gracias Gracias. por la invitación y espero que les sirva, que les sea de ayuda toda esta información, los números, Fundación Rescatando Vidas, Asociación Maricielo, y otras entidades que en este momento pueden colaborar y pueden ayudar justamente para las personas que tienen ideación suicida o cualquier otra situación relacionada con la salud mental. Ahí está también el número de Aquí Estoy,
la línea del Colegio de Psicólogos, ¿verdad? Entonces, yo creo que lugares hay, simplemente hay que saber llegarles y informarlos. Entonces, gracias. Exactamente. Lo importante es que hay recursos, Ujú. busquémoslos, ¿verdad? Eso es lo importante. Y en algún momento, Fernanda, si hay algún tema que usted considere oportuno, necesario hablar sobre algo que descubras en medio de tus sesiones, que sea importante hacerlo llegar al público, no duden en llamarnos y damos un espacio para poder ampliar cualquier idea o conceptos o circunstancia que consideres necesario y oportuno para hacer una luz para el resto. Muchísimas gracias porque nos das una Gracias. gran oportunidad. Muy buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos por participar y espero que haya sido iluminador y orientador para la población que lo requiera de esa manera y que podamos evitar duelos y situaciones dolorosas que tengan que ver con el suicidio. Muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles en Fuerza Interior y siempre acompañados de la plataforma de Voces por Media Calle en diferentes temas, diferentes situaciones, circunstancias de todo tipo para todas las poblaciones del país. Muchas gracias por compartirnos. Buenas noches.